Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En los 3 domingos anteriores hemos hablado o hemos recibido bajo el tema de cómo entender la libertad en Cristo, cómo ser libres, cómo sentirnos bien, amados, provistos por Dios, independientemente de las circunstancias. Decíamos al iniciar los temas de la libertad en Cristo, usando variedad de algunos temas, pero con el mismo enfoque y algunos versículos bastante repetitivos. No es que no hayan más versículos, sino que la idea es de entenderlos. Hay personas que tienen una tremenda memoria, se saben una cantidad de versículos, pero ni uno de ellos ponen por obra. Como que no se ve el testimonio que se tiene que ver cuando realmente uno está libre en Cristo Jesús. El tema de hoy es cuando somos libres. Y siempre usando este versículo de Juan 8:32. Simple y sencillamente dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que conozcamos la Biblia de Génesis al Apocalipsis, aunque bueno fuera. No dice que pasemos orando de día y de noche y que hagamos penitencia. No dice que hagamos tanto, sino que conozcamos la verdad y ella nos hará libres. Una vez más vamos a decirle: amado Padre, gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, por permitirnos ser instrumentos en tus manos y poder llegar a esos hogares, a esas familias, Señor, que han creído a tu palabra, que estamos, Señor, con la idea de conocer más y más la verdad para poder experimentar cada día, Señor, esa libertad maravillosa, ese gozo permanente, esa alegría, ese regocijo, Señor, en que debemos de mantenernos. En Cristo Jesús pedimos que nos bendigas una vez más, Señor, con el poder de tu palabra, con la consolación, con la exhortación, con la confrontación, con la realidad, Señor, que necesitamos para poder permanecer siempre en la libertad con que tú nos has llamado. En Cristo Jesús te lo pedimos, amado Padre. Amén. Bueno, como decíamos, este es el cuarto tema que se habla acerca de la libertad en Cristo Jesús. Y cuando somos libres, ¿qué pasa en nosotros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué dicen los hermanos que nos conocen? Sabemos que ante las circunstancias, ante las dificultades, no va a ser fácil poder demostrar que realmente somos libres. Porque cuando viene la tentación acompañada de la debilidad, sentimos que somos zarandeados, somos atacados. Y cuando
no somos libres, entonces actuamos de diferente manera. Cuando vamos a la palabra del Señor, no sé cuántos de ustedes recordarán que hace ya varios domingos hablamos de un tema fácil y difícil. La verdad es que Dios en su palabra nos dice que Él está a nuestro alcance. Nos dice que todo aquel que le buscare, todo aquel que lo invocare, le hallará. En Deuteronomio, cuando el pueblo iba en proceso, iba en el avance a obtener la tierra prometida, el Señor le habla a Moisés para que él traslade unas palabras maravillosas. Y estas bendiciones vendrán sobre ti. Y ahí le habla de toda clase de bendición, de estabilidad, de prosperidad, de provisión, de cosecha, de que los van a admirar y que prácticamente no le va a hacer falta nada. Todos esos versículos son maravillosos y los promotores del emocionalismo, del extorsionismo religioso, tratan de mover a la gente con esos versículos, pero no con la finalidad de que realmente la gente, el creyente, los reciba, se apropie de ellos, sino solo para sacar lo que ellos quieren sacar. El estilo de vida que Dios nos refleja en su palabra en cuanto a bendición es una vida que, a pesar de nosotros, podamos demostrar. Hay un ejemplo que lo encontramos en el capítulo 13 del libro de Génesis, versículo 7 y versículo 8. La palabra dice en los versículos anteriores que Dios había bendecido a Abraham en gran manera. Lo había prosperado con un bienestar económico. Dice que era Abraham riquísimo. Entonces, pero al parecer habían venido unos problemas entre él y su sobrino Lot. Entonces, Abraham, como un hombre que se sentía bendecido por Dios, protegido por Dios, él demuestra algo muy especial que todo creyente, todo hijo de Dios, debemos de procurar actuar así. Y le dice: no haya altercado entre nosotros. Tenemos toda la tierra por delante. Entonces, ¿por qué vamos a estar en contienda? Esto me llama la atención para que en mi manera de ser yo no debo ni competir, ni contender, ni envidiar nada de nada y de nadie. ¿Por qué? Porque si yo creo que aunque voy a perder, pero que si Dios está conmigo, yo no debo de competir. ¿Cuánta gente, hermano, dentro de las congregaciones compitiendo, haciendo actividades religiosas con tanta publicidad y como que si ellos fueran dueños de los milagros, diciendo: venga a recibir su milagro? Yo le puedo decir a la gente: venga a recibir su pedazo de pollo, venga a recibir cualquier cosa, menos un milagro, porque los milagros no vienen directamente de un ser humano. Los milagros proceden directamente de Dios, y no hay ninguna congregación, ningún siervo de Dios tiene por qué entrar en una competencia o en una manera de generalizar. Yo he oído a predicadores que también dicen: por eso la iglesia está como está, porque la gente no hace esto, porque la gente... No, la Biblia me dice a mí que la iglesia del Señor es una, y Él mantiene a un remanente. Si uno solamente en el mundo está bien con Dios
y su familia, pues solo por él va a venir el Señor, como lo hizo en los tiempos de Noé. Entonces, hermano, Abraham le dijo a Lot: no estemos en problemas. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No hay por qué estar en esta condición. Y mire el ejemplo ahí mismo, en ese capítulo 13, usted se puede detener leyéndolo después. Y dice que Lot escogió para sí, como quien dice: esto me conviene, esto yo prefiero. Cuidado con el egoísmo, porque el egoísmo va acompañado de la avaricia. Lot tenía suficiente, pero había esa culebrita del egoísmo, esa culebrita de la avaricia, y quería más, y quería más, y quería más. Yo no sé quién me está escuchando, pero por lo menos un par de personas están entendiendo esto, que hay personas que por el afán, por la avaricia, por el querer tener aquello más, y como no le creen y no confían en Dios, hasta dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar por andar detrás de las cosas materiales. Y Lot nos da una lección, que la gran elección, la gran preferencia, que por muy maravillosa que parezca la llanura y que veamos ahí como para agarrar y recoger y tener todo lo que queremos, el final de Lot fue muy triste. Dice que poco a poco, no llegó de un solo a las tierras de Sodoma y de Gomorra, sino paso a paso fue a caer, y cuando vino a sentir, cayó el hacha. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia, hermanos, en la actitud y en la vida de Abraham, que realmente entendió desde que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela? Y él fue entendiendo y fue entendiendo, aunque tuvo muchas dificultades, siempre tuvo que batallar con ellas. Por eso, hermanos, si realmente hemos experimentado, sabemos que cuando somos libres no hay que correr, no hay que afanarnos, no hay que desesperarnos, no hay que hacer planes conforme nuestra mente y nuestro corazón, sino que busquemos la guianza de Dios. Mantengamos esa conexión con Dios a través de esa relación con la oración y con el anhelo y con el deseo de poder leer más la palabra y depender en lo que Dios quiere que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Hablando del evangelio, que esta gente que habla solamente de cosas relevantes y que como que el sufrimiento no va incluido en el andar cristiano. Cuando leo lo que le aconteció al apóstol Pablo en lo que dice Hechos capítulo 16, no era fácil la situación que Pablo estuviera enfrentando. Prestemos atención toda la trayectoria que Pablo está llevando desde el capítulo 14, 15, y vamos a tomar un par de versículos del capítulo 16. Dice la escritura que Pablo, por predicar el evangelio, fue acusado de cosas que no eran lícitas y que no convenía hacer. Y dice que la gente se agolpó. Y en el versículo 23 de Hechos 16 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con cepo. ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos al estar en una circunstancia? Que nos agarren predicando, que nos agarren haciendo lo bueno, sea migración, sea de la autoridad que venga. ¿Cómo nos pondríamos? Si es falso testimonio, si es un acoso por el racismo que tanto se habla, ¿cómo actuaríamos? Creo que al entender que cuando somos libres en Cristo Jesús, nuestra actitud, nuestra manera de accionar debería de ser algo muy parecido, aunque no, con esto no estoy diciendo que nos podemos igualar a Job, pero cuando le vino todo ese montón de problemas, catastrófico, terrible al siervo Job, cuando la esposa le dice, al ver la actitud que él tiene, el semblante, la mirada, la paciencia, ¿qué le dice? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Vas a seguir creyendo que eres libre? ¿Que Dios está contigo? Ah, no, le dijo. Esto se acabó. Maldice a tu Dios y muérete. El hombre carnal, el hombre natural, eso es lo mundialmente conocido como tiene que actuar. Es como si perdemos algo grande, algo poquito, algo mediano, lo mismo vamos a actuar. Y mire lo que me hizo, y mire cómo pasó esto, y yo me siento mal, y mis derechos, y mire como cristiano me quitaron el privilegio. El que es de Dios, aunque lo saquen a patadas de una congregación, no va a perder nada. A mí me han expulsado sin ninguna razón el cuerpo de ancianos, los hermanos. Y mire, hoy hacemos chiste que la hermana Caridad, yo andaba con un televisorcito y un video predicando con una batería de carro. Y un hermano le dijo a la hermana Caridad, pobrecito el hermano William, me da lástima porque le dieron el privilegio de ser evangelista congregacional y mire, hermana, lo han destituido, lo han descartado, le han dado carta. Mire, qué terrible. Hermano, cuando Dios te ha dado algo, es lo mismo que él dice: los que están en mis manos, nadie los podrá arrebatar. Lo que yo te he dado, nadie te lo podrá quitar. Le dijo a Israel: yo te he dado la tierra donde fluye leche y miel, y no he despojado a toda esa gente porque quiero que te la estén cuidando. Quiero que te la estén protegiendo para que no se te arruine. Hermano, a saber para cuántos Dios nos tiene un paquete con chonga, un combo completo, y nosotros corriendo para otro lado, yendo para otro lado. Le dijo Job a su esposa: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué bueno que tuviéramos nosotros, hermano, esa actitud en toda circunstancia, en toda cosa, hermano, que tengamos esa convicción de que Cristo nos ha liberado, de que Cristo nos despertó cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, y nos ha soplado vida, nos ha soplado, hermano, bendición, nos ha soplado provisión, nos ha provisto de todo. Cuando Pablo estaba encerrado, humanamente hablando: Señor, ¿por qué te has descuidado tanto de mí? Aparte de que me han azotado con este pobre hombre que tuvo a bien acompañarme y andar conmigo. ¿No estaba orando de esa manera?
El versículo siguiente dice, pero a medianoche. ¿Qué píldora? ¿Qué medicamento? ¿Qué inyección más, qué le puedo decir? Maravillosa, excelente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero cuánto creyente, habiendo experimentado la libertad, la confianza, cualquier día, cualquier tiempo, anda cansado, anda desesperado. En vez de cantar y orar en la circunstancia, cuánta queja, cuánto dolor está experimentando. Y usted, si quiere alimentarse más de las siguientes porciones que hay en ese capítulo 16, usted puede ver cómo termina ese momento, que termina en una predicación, en una cena y hasta bautismos. Y todo terminó en alegría y en gozo y en felicidad. ¿De dónde provino eso? De una paliza y de una carceleada que le pegaron a Pablo y a Silas. Qué bueno es, hermano, que después de una carceleada y después de una garroteada, ya sea de enfermedad o de la pobreza, que nosotros pudiéramos despertar y que podamos experimentar realmente, como dijo Jacob cuando despertó de su sueño, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros, tu palabra dice que cuando 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás en medio de nosotros? Aleluya. Pero a veces nosotros unas oraciones moribundas, unas oraciones de picazón, unas oraciones, hermano, que terrible. ¿Será que no hemos experimentado la verdadera libertad en Cristo Jesús? El famoso predicador llamado Spurgeon, leyendo él en el capítulo 6 de Romanos y versículo 14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, cuánta gente mezclando la gracia con la ley, imponiendo la ley y debilitando la gracia. Aquí literalmente nos está diciendo el Señor que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Pero a veces nosotros en nuestra ignorancia vemos cosas. Yo recuerdo haber ido varias veces a una congregación donde la alabanza y la adoración era maravilloso. Era algo muy bonito. A mí me gustaba eso, la alabanza y la adoración. El predicador, el pastor, enseñaba muy bonito, tenía unas maneras preciosas de enseñar. Habían cosas que él enfocaba y yo decía, esto como que no sé. Y a la hora de ministrar desenrollaban un montón de papel y llamaban a la gente para una liberación. La misma gente que había estado cantando y adorando y recibiendo la palabra pasaban a orar y empezaban a vomitar. Y aquello feo ahí que después tenían que hacer una limpieza y enrollar todo aquel papel. Y yo decía, esto a mí no me cuadra. Y me iba a la palabra.
Y claramente vemos nosotros lo que el Señor Jesucristo enseña en los evangelios. Ahí está en el capítulo 15 de Mateo. El Señor trató de ignorantes, trató de personas que trataban de confundir a los que habían creído. Y les dijo, lo que entra por la boca, eso no es lo que contamina. Porque lo que entra por la boca va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, los odios, la rencilla, las calumnias, las burlas, eso es lo que contamina al hombre, dijo el Señor. Así que ningún cristiano, por mucho que vomite y se purgue y haga lo que quiera, no será transformado. Porque solamente el poder de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados es la que nos hace verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque es la única verdad. Y por la verdad de Dios, por el poder de su palabra, por eso es que somos transformados. Escuché a otro predicador basando su predicación en Romanos 12, 1 al 3, que habla: transformaos en nuestra mente, en vuestro corazón, renovaos, dice. Y él en la aplicación dijo, por eso dijo, en esa transformación, a una de mis nietas me prendió el foco, dijo él, me cayó el 20. Y a pesar de que soy mayor, dijo él, de 60 años, por eso me he visto de manera juvenil. Y un montón de locos que estaban ahí le aplaudieron porque el hombre andaba con un pantalón rosado y un susaco colorico. Amados oyentes, no necesitamos vestirnos de ropas psicodélicas para poder experimentar la gracia y la libertad que es en Cristo Jesús. Basta su palabra. Yo no le estoy diciendo si usted como mayor de edad se quiere poner, si se quiere poner, póngase, pero procure que su corazón cambie. Cuando yo era adolescente, yo me puse pantalones que mi papá, me los ponía de escondidas de mi papá, porque si me hubiera visto me quema con todo y el pantalón. Imagínense que el hermano William ahora venga con su pantalón rosado aquí y su saco vareteado, como que el negrito del Batey. No, señores. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo. Ahora, con que entienda yo qué es la libertad, cuál es el gozo, cómo lo tengo que entender. Hay otros predicadores que quieren hacer retroceder al cristiano inyectándole lo que es las normas del judaísmo, que usan palabras hebreas si nosotros hablamos español. Prediquemos en español. Si hay palabras hebreas y hay que explicar el significado, pues magnífico, hay que hacerlo en una clase, no en una predicación congregacional, sino en una escuela bíblica. Y otros que con esto, hermanos, de que maldiciones sin quebrantar, pecados ocultos, simple y sencillamente, la palabra dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y si pasaron, ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso, amados hermanos, en esto, como prueba de que somos libres, no debemos permitir que el pecado nos gobierne. Las actitudes, las costumbres del pecado, la ira, la contienda, la violencia, la burla, la envidia, la arrogancia,
todas esas cosas tienen que ir menguando hasta que desaparezcan. Porque el pecado, dice Romanos 6:14, no se enseñoreará más de nosotros, no nos gobernará, sino que seremos guiados por el poder de la gracia con actitudes diferentes. Que hay personas que nos van a juzgar siempre por lo que fuimos, eso es normal. Eso es normal porque no conocen el cambio. No saben cómo ha sido nuestra vida de trabajo en el Señor, cómo hemos ido dando pasos que la familia puede dar testimonio de nosotros. Podemos ver, hermano, otro aspecto importante que menciona el predicador Spurgeon, sacado de este versículo, que la gracia, el poder transformador de Dios es una promesa de victoria. Y vuelve a decir, el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Sí podrá presentarse, pero no nos arrastrará. Podrán venir fuertes tentaciones, podemos sentirnos débiles, pero no debemos dejarnos vencer si hemos determinado, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si hemos experimentado la gracia, el poder transformador, y hemos publicado con nuestra boca que somos diferentes, que somos libres, dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que si estamos en esa sublime gracia, hemos experimentado esa bendición del poder y de la misericordia de Dios, hay que confiar, hay que creer, hay que esperar siempre en el Señor, porque el sentirse libres en la gracia, libres por esa libertad que hemos conocido y que hemos experimentado, habrá ánimo, habrá esperanza, habrá fortaleza en la batalla que tengamos que pelear, si realmente hemos experimentado la gracia. Si no la hemos experimentado, si no la hemos entendido, vamos a poner 1000 excusas para autoengañarnos. La Biblia da una lista: el que robaba ya no robe más. Y cuánta gente en las congregaciones haciendo averías con los hermanos. El que hacía esto, que ya no haga eso. El que calumnia, dice que enmiende su boca, que enmiende su lengua. Por eso, con algunos hermanos y en algunas predicaciones hemos recomendado: tenga cuidado con ese Facebook, porque hay gente que se pone dizque a defender el evangelio y a pelear por el evangelio con impíos, con personas contenciosas, señalándose los errores unos a otros, agarrándose a pedrada religiosa. Hablemos del evangelio y de la gracia. La última vez creo que fue que estuve en Guatemala, llegaron unos mal llamados testigos de Jehová a tocarle la puerta al pastor Francisco y dijo la hermana Clemencia: ¿son los testigos de Jehová? Déjenmelos, le dije yo, los voy a atender yo ahora. Y ya tocaron, mire, y ya se identificaron y todo. Vaya, hablen, les voy a dar 5 minutos. Y los dejé que hablar. Vaya, terminaron sus 5 minutos. Ahora nos vamos a arrodillar, porque ustedes andan hablando de la Biblia, pero no me han hablado de Jesucristo.
ahora nos vamos a arrodillar y van a confesar sus pecados y le van a decir: Señor Jesucristo, te recibimos como el Señor. Y dice: así como que le puyé los ojos, les eché, ¿qué le puedo decir? Pica pica y pan caliente, y cambió total. Bueno, le dije: yo los oí, calladito, yo los oí. Ahora ustedes solo un minuto me han oído y no quieren hacer lo otro. No, pero no nos vas a obligar a que no. Bueno, entonces si pelear quieren, van a pelear con los vagos y con cualquier ignorante. Pero yo no estoy para pelear. Se fueron. El Señor no vino prácticamente, hermano, a imponerle el evangelio a nadie, sino a demostrar que Él es el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios de perdón, el Dios de la revelación, para que creamos y a través de creer esa maravillosa verdad podamos experimentar la libertad que tanto anhelamos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Sé que muchos se preguntarán: y cuando me viene esto, y cuando me siento así, y cuando pasa esto, dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios 10:3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Vienen malos pensamientos? Al pie de la cruz. ¿Vienen dudas? Vamos a Cristo. Aquí vengo, Padre, en el nombre de Cristo. Vengo a confesarte, Señor. Estoy sintiendo este ataque. Estoy sintiendo esta debilidad. Señor, estoy perdiendo la paciencia. Vengo a tomar nuevas fuerzas. Vengo, Señor, a renovar mi espíritu y mi mente delante de ti, porque tú eres el Dios todopoderoso. Porque de esa manera el pecado jamás se podrá enseñorear, jamás nos podrá gobernar, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué siente usted? Le digo una cosa: usted solo no podrá pelear, pero el Señor Dios Todopoderoso, Él nos dará la victoria ante toda circunstancia. Seamos sinceros: Señor, no puedo con esto. Siento una persecución, siento una debilidad. Estoy fallando en la manera de creer. Dame convicción, Señor. Un día de estos nos caía un mensaje que hace 4 años, por este mes de octubre, cuando estaban bien cerca las elecciones, que había un gran temor acerca del candidato que supuestamente iba a ganar y que ganó, el señor Donald Trump. Había temor, había pánico. Y yo dije unas palabras que están grabadas en el sistema y le dije: puede venir quien quiera que venga, pero la última palabra la tiene Dios. Y mencioné el versículo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío. Y 4 años pueden pasar
y pueden pasar 8 y no nos va a pasar nada si estamos en las manos de Dios. Quizás se pueda reelegir 4 años más. Y pensando yo en ese mensaje que nos cayó, hermanos, cuando yo vine a este país a predicar el evangelio, estaba el presidente Bush padre, el que ya murió. Y cayó el presidente Bill Clinton. Estuvo 8 años. Después de esos 8 años estuvo el hijo del señor Bush padre. Fueron 16. Y después de esos 16 vino el señor Obama. Se fueron, ¿cuánto? Después de 16, 8 más. 24. Y el señor Trump ha estado otros 4. Y yo aquí estoy predicando. Y vine indocumentado. Y no tenía dónde vivir. Y he andado, hermano, batallando, pelechando, luchando. ¿Y qué puedo decir con esto? El Dios de esta Biblia es el Dios de promesas. Promesas fieles, que no ha dejado que ninguna de ellas caiga a tierra para mí y para muchos hermanos que le hemos creído a Dios. Así que en Cristo somos verdaderamente libres. Y sea un republicano, sea un demócrata, sea quien sea, la Biblia dice que hasta el mismo diablo Dios le ha puesto límite. Y que ese diablo no va a poder meter sus manos más allá donde Dios se lo permita. Porque cuando el diablo diga, aquí voy, el Señor se lleva a su iglesia. El Señor se lleva a su pueblo. Ese es el Dios de la iglesia cristiana Canaán. Ese es el Dios del evangelio que predicamos. Ese es el Dios, hermano, del que le hemos hablado. No que la gente dice, no, que usted está aquí por esto y esto. Si usted está como está, es porque no ha entendido lo que es la verdadera libertad en Cristo Jesús. No, hermano, que mire que haga 7 ayunos y que haga 40 ayunos y que mire que dice un profeta que si Dios ha hablado a la luz de su palabra, eso es lo que va a pasar y ha pasado. Pero que dice el profeta que es oírlo todo y retener lo bueno. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.